Daniel Morrón, asesor de seguros. Otro yankee buscó el arco, ¡qué golazo! Llamo para votar por la canción. Señora, no sea indiferente, a la piba la matan en la cara de la... Es importantísimo, es histórico lo que están haciendo las pibas y la verdad que es... Entonces ahora estamos en la calle, algunos hombres se asustan, mejor. Salimos a las calles con los pañuelos verdes, pateando el patriarcado, llega más sol y verde. Bienvenidos a todos. Esta es la programa número 4 de Pateando el Patriarcado. Y acá estamos, en tiempos de cuarentena. Y seguimos al aire haciendo radio para sentirnos cerca. Bueno, les contamos que a partir de ahora este programa vuelve a salir por el aire de la Tinku. Los saludamos y felicitamos a la FM Tincunaco 107.3. Y bueno, les recordamos que, como siempre, todos los miércoles de 16 a 17 horas. Y también puedes escuchar las repeticiones los días sábados en el mismo horario, los miércoles de 19 a 20 horas. Y también escuchas la repe en nuestro canal de YouTube Pateando el Patriarcado. Este programa de hoy está compuesta y participaremos quien les habla aquí, Sandra, la Cata, también estará Rocío, la Luna y la gran Inés Gauna. Les paso a contarles que hoy tendremos en esta programaza, en el marco de una cuarentena obligatoria de aislamiento, pero también de cuidado. Quienes puedan garantizarlo, les decimos quédense en casa. Tendremos tiempos de aislamiento, desde Moreno a Francia. ¿Cómo es vivir en cuarentena? Nos estarán contando diferentes compañeras cómo están viviendo este contexto. Tendremos la columna de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. ¿Cómo son las interrupciones legales del embarazo en este contexto de COVID? La columna de Somos Discas. Allí Rocío nos hablará sobre el 2 de abril, que es el día sobre la concientización del espectro autista. Contaremos con el espacio de Alteradas en el Tiempo, las efemérides en el ámbito educativo y la educación sexual integral. En Chequeame la Info Machirulo, medios, coronavirus y sobreinformación. Tendremos una entrevista hermosa de Inés Gauna que le hizo a Elsa Basterra, quien está en Colombia. Tendremos también poesía en la voz de nuestra compañera Lili Gutiérrez. Bueno, esperemos que este programa la puedan disfrutar. También, obviamente, como siempre, nuestra música feminista. Y bueno, y aquí va este programa número 4 de Pateando el Patriarcado. Avança, mulher guerreira, ela vagueia sem olhar pra trás. Avança, mulher guerreira, tudo veneno vai se transformar. E se a tristeza algum dia chegar, nosso caminho irá bem. Só com lembrar que ao seu lado tem as mãos de outra mulher. Ritmo dos pés, alimento pra alma, é nossa canção. Treme o chão.
guerreira, ela vagueia sem olhar pra trás. Avança, mulher guerreira, tudo veneno vai se transformar. Noches y tempestades supiste vencer para respirar y florecer. Como el agua del río barre y lleva, avanza mujer. Y agota el tiempo, agota. Y cuando estábamos por comenzar, se cerraron las puertas del mundo, nos encerraron a la cucha del abismo interior. Y nos aturdían desde lejos todos los guiones y discursos del planeta. Y poco a poco dejábamos de abrazarnos, y la distancia se trazaba en el aire que ya no compartíamos. Y algunos personajes seguros, los mismos de todas las épocas, aquellos que tienen las cosas muy muy claras, seguían teniendo las cosas muy muy claras. Y reflexionaban en diarios y en revistas, en el mismo momento de la función. Y nosotros éramos actores tratando de aprender la letra de un guión al que le arrancaron las páginas, habitando en la incertidumbre como única certeza. Algunos no estaban solos, pero se sentían solos, y los que ya estaban solos acariciaban dulcemente a sus monstruos, y otros salían a las calles en un acto kamikaze. Y acá no me permito escribir, bajo ningún punto de vista, rebeldía. Rebeldía es otra cosa. Nos cuidábamos en la distancia. Era prudente tenernos lejos, nos dijeron. Y los grillos cantaban más fuerte. El cielo era muy muy azul y los mares también, aunque me encuentro lejos. Y algunas veces nos veíamos en pantallas, desfigurados por la velocidad del tiempo y de la luz. Y a veces nos escuchábamos rotos, pero tal vez así aprenderíamos a escucharnos. Y los dedos se nos endurecían y poco a poco retornaba el silencio, un silencio verdadero, como de principio de mundo. Y algún día decíamos, algún día nos abrazaremos tanto que recordaríamos el calor de la piel, de la sangre, de los besos. Y otros ya no podrán abrazarse jamás. La vida era doblemente terrible, se llenaba de ausencias. Y algún día, decíamos, algún día podríamos escribir. Era tanto que no nos entraba en el cuerpo. Habitábamos un deseo profundo, eterno. ¿Alcanzaría la palabra o tal vez la imagen? Tal vez en la acción del grito, el telón se cerraría dando un portazo y haríamos girar la cinta del cassette.
Y tal vez no nos alcance ya este lenguaje configurado. Tal vez emerja desde adentro nuestro gesto animal. O tal vez ya no podamos ver más que píxeles y gestos desfigurados. El COVID-19 no es nuestra peste. Entendimos que ser parte del hecho social de las magnitudes de esta pandemia nos interpelaba a posicionarnos desde nuestras perspectivas feministas, desde nuestro ser mujeres, diversas, conurbanas parte de este territorio. No será para hablar de estadísticas de contagios y muertes, ni de las características y los síntomas. Sí queremos hablar de la salud, y en ese sentido nos preguntamos, ¿se puede hablar de una salud? ¿Quiénes formamos parte del acceso a la asistencia y el goce de estar sanas en tanto salud? ¿De qué modo? Hablar de salud en el intento de ampliar la mirada también es pensarla como salud mental, asumiéndola en el sentido amplio del concepto, es decir, como un proceso que es a la vez objetivo y subjetivo. La Ley de Salud Mental en su artículo 3 la define como proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Esta definición, que es ley, nos ayuda a mirar la realidad de nuestros barrios, y para que ese artículo de la ley sea un hecho, se deberían garantizar cada uno de los preceptos a toda la población. Entonces, ¿qué cosas vino a poner en evidencia este virus novedoso? Lo primero es que parecía ser un virus que afectaba fundamentalmente a una clase social, o al menos a quienes tuvieron las posibilidades de viajar hacia otros continentes. Sin embargo, se extendió y vemos que no selecciona por incapacidades económicas. Lo que vino a mostrar el virus en todos los países que invadió, en términos de sistemas socioeconómicos, es el rol fundamental del Estado y la capacidad de los gobiernos de asumir o no, con decisión política, el bienestar por sobre la producción económica. Pero ante el decreto de aislamiento, en el caso de nuestro país, el COVID deja en evidencia graves carencias estructurales que preexisten a la pandemia y queremos nombrarlas. Dentro del sistema de salud, los hospitales del conurbano no tienen capacidad para albergar las necesidades de atención de la población. ¿Cuántas familias están en condiciones de soportar filas nocturnas para el acceso a 15 números de algún especialista en la mañana? ¿Cuántas pueden acceder a la atención de sus hijos? ¿Cuántas mujeres no tuvieron la posibilidad de un control ginecológico adecuado? Ellas también saben que para ser operadas, por ejemplo, deben llegar a la atención en medio de una crisis sintomática inaguantable. Nos agita en la inmovilidad saber de los riesgos al que están sometidas cientos de mujeres que no tienen otra alternativa que estar en la vivienda con la pareja violenta o aisladas con el agresor al acecho. De igual modo que con la salud mental, tenemos la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que por cierto nos dio mucha satisfacción en el momento de su sanción. Pero una vez más nos damos cuenta de las inmensas limitaciones para que acá, lejos de los escritorios, podamos exigir su cumplimiento. ¿Y qué relación tiene todo esto con la situación que a nivel mundial nos tiene en vilo? Para nosotras mucho. ¿Qué hubiera pasado si el COVID se instalaba en los barrios como está metida, silenciosa, otras enfermedades, producto de las malas condiciones alimentarias y de vivienda? Pero no queremos dejar la sensación de insensibilidad de la situación general. No nos corremos de la grave situación y apoyamos la medida de aislamiento, pero nos cuesta tanto el aplauso de las 21 con el himno de fondo. Nos cuesta tanto porque se nos mezcla con los pibes jugando en el barro del barrio esta mañana de lluvia, para quienes lo único que cambió es que no hay que ir a la escuela. El himno no acompasó con las doñas de milagros en la olla del comedor que nos cierra. El himno no es sororidad y alerta contra los femicidios. Así que solo decir que reivindicamos a la tremenda mayoría que no sumó su ruido, imaginando quizás un silencio pensante que habilite soñar un mundo más amable, en este tiempo de tregua a nuestras obligaciones, nuestras diferencias y nuestros anhelos. Soy la INE, pateando el patriarcado, sentada en una silla. El patriarcado ni da patriarcadas. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Pateando el patriarcado. Mi nombre
nombre es Karina Leguizamón, soy acá de Moreno Sur, barrio Casasco. Es un plan federal de vivienda, de 600 viviendas, el cual, bueno, sabemos que estas viviendas que te da el gobierno es para personas y para familias de bajos recursos. Soy militante territorial, feminista, anticarcelaria, antirrepresiva, por sobre todas las cosas, ¿no? Estamos en tiempos de pandemia, ¿no? Como la cuentan los medios. No subestimamos, pero tampoco paranoiqueamos acá en el barrio, por eso está pasando esto de las detenciones arbitrarias y demás, y represión y detención, ¿no? Cuando el presidente dice los barrios más humildes obedezcan, nos cagamos de risa a veces, pero por una cuestión de que siempre nos venden esa información falsa y acá nadie ve que sí o sí tenemos que salir a laburar, sí o sí tenemos que salir a cartonear, a reciclar a las verdulerías, a maquillar a las carnicerías. Ellos no saben de lo que vivimos el día a día y todos los días, todos los años. Los gobiernos pasan y el hambre se acrecenta cada vez más. Cuando el muerto se admira del degollado, ¿no? Ellos hablaban de cuando ganó Macri, se criticaban, se cuestionaban y bueno, digamos, nosotros, nosotras que somos todas ilusas y luces, pensábamos que el cambio se venía para bien, ¿no? Cuando ganó Alberto Fernández, si bien yo soy partidaria y todo, pero lo que yo percibía en el barrio, digo, bueno, por lo menos la gente va a estar mejor y qué sé yo, porque estos mercenarios políticos habrán aprendido la lección de que el pueblo los dejó de votar por esta cuestión de que se seguían afanando las cosas. Y bueno, acá está de vuelta esto de la pandemia, de vuelta cuando decían de la gripe A, etcétera. Nosotros la verdad que no la estamos pasando nada bien, para nada, porque ellos nos mandan a guardar adentro, pero no se dan cuenta que acá no hay internet, no hay nada, no tenemos nada, los pibes los encerramos adentro y ¿cómo hacemos para que no se nos escapen por las ventanas? Porque tampoco vivimos en edificios seguros ni nada, no hay internet, no tenemos los privilegios que tienen los chetos de poder decirle al pibe, loco, quédate ahí. O sea, los pibes se criaron libres como pajaritos en la plaza, en la esquina, en la vereda, y de repente se encuentran con esta dictadura totalmente violenta y que nos está haciendo mierda, porque aparte de tener hambre nos reprimen, nos arrancan a nuestros pibes y no compartimos para nada este método, y también repudiamos a la romantización con este método, ¿no? La invisibilización de nuestras voces. Siempre tenemos que acatar las órdenes de los burgueses, mientras los de arriba son los que traen el problema y empobrecen y encima traen el coronavirus. Nos tenemos que hacer cargo nosotras. En breve consigna la estamos pasando para el orto, pero mal. Soy Jimena, vivo en París hace casi 2 años, desde 2018, y para contarles un poco cómo estamos viviendo aquí la situación del coronavirus y la pandemia, la realidad es que nos encontró bastante desinformados. De hecho, para que se den una idea, la cuarentena obligatoria se decretó el 15 de marzo, con lo cual para esa fecha aquí ya había miles y miles de casos declarados. Hoy en día hay cerca de 25.000, quizás un poco más, y la realidad es que es una cifra bastante poco exacta porque la mayoría de los casos no se testean. Tengo muchos conocidos que me han contado que tienen síntomas y en las visitas medicales o los llamados telefónicos a los centros médicos les hacen 3-4 preguntas y como no son parte de un grupo de riesgo porque quizás tienen entre 25 o 35 años y los síntomas no son tan graves, lo que les recomiendan es quedarse en sus casas, les dan 3 o 4
solo indicaciones de medicamentos o de cómo proceder y nada más. Así que en ese sentido no podemos confiar mucho en los números que circulan por internet. Aquí el confinamiento lo que te prohíbe obviamente es salir a la calle, pero hay algunas excepciones. Puedes salir a la calle con una atestación que permita movilizarte por determinados motivos, ya sea laborales o ir a hacer una compra a un supermercado o visitar a un familiar que necesita asistencia o hacer alguna actividad física individual en un radio de 500 metros de su domicilio. La verdad es que si te encuentran fuera tienes una multa de 135 euros y basta. Eso es todo lo que sucede. Es cierto que se ve muy poca gente en la calle, pero depende de la zona. Es raro ver la ciudad deshabitada, sin turistas, pero bueno, lo que se está tratando es lo que se está tratando en todas partes del mundo, de no propagar el virus, de no saturar los sistemas de salud y de quedarse adentro. Así que todos desde nuestro lugar estamos tratando de sobrevivir a la cuarentena y respetarla. Hola a todos, bueno, mi nombre es Mara, estoy viviendo en Barcelona, España, y les voy a contar más o menos cuáles son mis miradas sobre lo que está sucediendo. Bueno, lo que ya sabemos en principio es que el sistema sanitario de España está colapsado, tanto el público como el privado, y la verdad que es una situación muy triste porque ya hace una semana que se llegó al punto de tener que elegir a quién le dan el respirador y a quién dejan que la enfermedad haga lo suyo. Por otro lado, cuando tenés síntomas de la enfermedad, si no son graves, si no tenés problemas respiratorios, no te internan, no te asisten desde el sistema de salud, te tenés que quedar en tu casa y te recetan paracetamol para la fiebre. La verdad que es una situación extrema, no sé cómo va a continuar todo, pero está trayendo también problemas en lo laboral, obviamente. Hubieron un montón de despidos, las personas que están trabajando en negro claramente no pueden seguir trabajando porque, bueno, tenemos esta restricción de quedarnos en casa, ¿no? Bueno, como extranjera igual me siento afortunada porque estoy trabajando en blanco en el sector de hostelería, entonces eso me permitió que mi jefa me pueda mandar al paro, que es una situación de desempleo, pero cuando acumulás cierta cantidad de tiempo trabajando en blanco para el Estado, luego podés solicitar el paro y el Estado te paga un porcentaje de sueldo. Eso es lo que va a suceder con la mayoría de los trabajadores en blanco, los van a mandar al paro. Así que tengo como ese privilegio de poder contar con, aunque sea un porcentaje de mi sueldo, pero tengo muchos amigues que estaban trabajando en negro, y bueno, se les ha complicado con este tema. Es un poco vivir esto, ¿no? La incertidumbre de no saber hasta cuándo. Se habla de que se va a extender la cuarentena hasta fines de mayo, pero bueno, estamos todo el tiempo, es el día a día y atentos a lo que pueda llegar a pasar. Espero que en Argentina las cosas no lleguen a este extremo y que se pueda preparar todo para que realmente no tengan que pasar por estas situaciones. Dentro de lo posible, si podemos, nos quedamos en casa para cuidar también a aquellos que no pueden, ¿no? Y que no tienen los mismos privilegios que uno. La violencia machista también es pandemia. Alerta feminista. No nos callamos más. Ni encerrada ni con miedo. Por Cristina Iglesias y su hija Ada de 7 años, asesinadas por Abel Romero en Montechingolo. Por Claudia Repeto, asesinada por Ricardo Rodríguez en Mar del Plata. Por Aide Salazar de Bariloche. Por Susana Edith Melo de Bahía Blanca. Por Lorena Barreto, de Misiones. Por Pilar Riesco, de Cava. Por Romina Ruiz Díaz, de Cañuelas. Por Lidia Brites, de La Pampa. Por Verónica Soulé, de Santa Fe. 10 días de cuarentena. 11 femicidios. Por quienes se ven obligadas a cumplir cuarentena con su agresor. No te sientas sola. Comunicate con tu amiga, vecina, compañera. Que el encierro no nos silencie, nos negamos a tragar la bronca. No nos callamos más, vivas y libres nos queremos.
Emergencia en violencias, aborto legal ya, la deuda es con nosotras. La violencia machista también es pandemia. Ni encerrada ni con miedo. Toda la información de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Porque la maternidad será deseada o no será. Aborto legal ya. Serás libre, palomita, vamos a luchar, Tu cuerpo es tu territorio, no llores negra, no llores no, dueña de tu decisión. La atención integral de las personas con derecho a interrumpir el embarazo y el acceso a métodos anticonceptivos en el marco de la pandemia por coronavirus. Estas son las recomendaciones surgidas desde el Ministerio de Salud y el Ministerio de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires en el marco de las disposiciones a nivel nacional por el aislamiento y el resguardo obligatorio y preventivo por el virus COVID-19 o también conocido como coronavirus. Una de las disposiciones entre las tantas que hubo tienen que ver con el acceso a las interrupciones legales del embarazo, que de por sí ya resultan y son obstaculizadas tanto por servicios de salud como también por profesionales de salud. Es por eso que se ha hecho este documento para aclarar cómo debe ser el acceso y que además cómo debe garantizarse. Respecto al equipo de salud tratante, la cobertura debe ser lo más amplia posible y también se debe extender la cantidad de integrantes del equipo para cubrir la atención a la salud sexual y reproductiva. También se menciona la atención respecto de los métodos anticonceptivos. Allí se dice que se deben garantizar que los métodos estén en el centro de salud, que las personas que los soliciten tengan acceso inmediato al método. Se debe reforzar la importancia de contar con un método anticonceptivo frente a la permanencia en los hogares. Respecto de las solicitudes de interrupción, menciona que la consulta por ILE debe considerarse una urgencia, por lo cual no debe posponerse ni derivarse a otro centro del mismo nivel. Es decir, que se recomienda resolver el acceso al procedimiento en la primera consulta para disminuir la concurrencia de personas en los efectores de salud. También se propone acortar estos tiempos, en particular los de espera o los de estudios de laboratorio o ecografías. También se sugiere evaluar la posibilidad de realizar un tratamiento ambulatorio y también que en el marco de las consejerías pre y posaborto se mencionen los efectos secundarios del uso de la medicación misoprostol, que es la utilizada para las interrupciones legales del embarazo. Respecto de las interrupciones legales que se hacen en el segundo nivel, es decir, con una edad gestacional más avanzada, también se recomienda minimizar los tiempos de espera para la atención de los contactos posibles y que esto se garantice de forma inmediata la atención por considerarse una práctica de urgencia, más allá que se esté en el marco de una pandemia. Y por último, una de las cosas que se aclara tiene que ver con que si la persona consultante, la que solicita una ILE, es un caso sospechoso de COVID-19, entonces lo que sucede ahí es que el servicio de salud debe evaluar los tiempos y si considera necesario posponer el procedimiento por algunos días. Por 15 días es lo que se menciona en este documento. Pero también se aclara que se recomienda que postergar las intervenciones sin justificación solo aumentaría los riesgos. El efector de salud tratante que decide posponer la realización de la práctica debe comprometerse a realizar la interrupción legal del embarazo, indicando fecha, lugar y canal de comunicación para contactarse con la persona solicitante. Después se mencionan una línea de comunicación que es la línea de salud sexual 0800-222-3444 y que la atención telefónica es de las 24 horas y también el gobierno de la provincia de Buenos Aires pone a disposición la línea 148.
tenemos para darte algunos consejos en el caso que tengas que concurrir a un servicio de salud o solicitar una interrupción legal del embarazo. Estos son unos tips que armó nuestra compañera Karime desde Paraná, Entre Ríos, porque bueno, en todo el país y en general en todo el mundo, la policía actúa de forma impune y abusando de su autoridad y impidiendo en muchísimas veces el acceso a garantizarnos nuestros derechos. Cuando vas a la Consejería de Salud Sexual, tu vida sanitaria te pertenece. Tus decisiones no son asunto de tus familiares, ni de la policía, ni de la opinión pública. Los profesionales de la salud deben respetarlas y garantizarlas y resguardar tu intimidad. Si vas a solicitar una ILE y estás por la calle y te para y te detiene la policía y te pregunta qué estás haciendo, ¿qué respondes a la policía? Que vas a una consulta médica. ¿Y con solo eso basta? Sí, solo con eso basta. Y si es por una ILE, no suspendas el turno. Las ILEs en contexto de pandemia son prácticas de urgencia. ¿Qué no puede hacer la policía? Las y los agentes de policía no pueden ni deben exigir uso de barbijos en la vía pública, decidir si corresponde o no que acudas al establecimiento de salud, indagar sobre el motivo de tu consulta, solicitar información sobre tu vida sanitaria, síntomas, patología, etc. Impedir u obstaculizar tu acceso a los servicios de salud. ¿Qué puede hacer la policía? Las y los agentes de policía pueden, en contexto de pandemia por coronavirus, pedir que muestres tu DNI y preguntarte a dónde vas. Es importante que concurras solo, de acuerdo a las indicaciones del decreto de emergencia. Los y las agentes de policía no pueden retener tu documentación ni decidir si corresponde o no que concurras a la consulta. Tu vida sanitaria te pertenece. ¿Quiénes pueden participar de este proceso? Personal de salud y equipos de profesionales te acompañarán en la consulta. Te brindarán información y te facilitarán los medios para satisfacer el motivo de tu consulta. Los y las agentes de policía no pertenecen a ningún equipo de salud sexual y reproductiva y no pueden ni deben inmiscuirse en tu vida sanitaria. Y te recordamos, si necesitas contactarte con la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, están en su página web. Allí vas a encontrar el recursero con todas las direcciones de los diferentes centros de salud de todo el país. En la página web www.redsaluddecidir.org. Allí está el recursero. Ojo, circula información que no es de la red. No te dejes engañar. Las únicas vías de comunicación son en Facebook, Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, en Twitter, @RedSaludDecidir, en Instagram, Red Salud X, el Derecho a Decidir. Contás con nosotros. Chequeame la info, machirulo. Estoy feliz cuando una mujer se hace madre porque ahí es donde realmente se realiza. Por supuesto que si no tenés hijos después te realizás con tus sobrinos y con los hijos de tus amigos. En ninguna parte del mundo a las 5:20 de la mañana una chica puede andar sola por la calle. Por ustedes, por culpa de mujeres en lucha, por culpa de las feminazis. Chequeame la info, machirulo. La basura que tiran los medios es patriarcal. Alerta, últimas noticias. En instantes ampliaremos. Último momento. Palabras que desde el televisor y adobadas con la música adecuada para generar suspenso y tensión, capturan no solo nuestra atención, sino también nuestras emociones. ¿Cómo no sentirme así si la poca información que llega desde el exterior en épocas de cuarentena se expresa en los zócalos de los noticieros de la TV, en los inicios y en los feeds de las redes sociales? Soy La Luna y hoy en Chequeame la Info Machirulo vamos a tratar de entender por qué en una situación de emergencia sanitaria los medios hegemónicos lo dan todo para que te quedes en tu casa, sí, pero te llenan también de paranoia y miedos varios. Hay muchas consultas y de dudas respecto de si uno puede contagiarse el virus a través de la conjuntiva. La conjuntiva. ¿Es contagioso a través de la conjuntiva? Sí. Sí, la respuesta es sí. Sí, Javi.
Información de último momento. Sumaron 2 casos positivos de coronavirus en la Argentina. Pretendemos que esta reflexión nos sirva para crear estrategias alternativas y saludables de información. Para tratar de entender estas prácticas, le preguntamos a Luciana Mignoli, periodista feminista y trabajadora del Ministerio de Salud, cuáles son las razones por las que los medios deciden comunicar de esta forma. Los medios de comunicación vienen haciendo durante la pandemia lo que hacen siempre, que es saturar. Con el agravante que sus propios equipos están limitados y solamente hablan de un solo tema, que es el coronavirus, en diversos aspectos y aristas, y muchas veces citando como fuente a personas que trabajan en un área y no por eso se convierten o deberían convertirse en fuentes fidedignas, en responsables, científicas de un tema tan específico como la virología, como el estudio de los virus y todo lo que tiene que ver también con el armado de un plan de contingencia como política pública. Cuando hablo de medios de comunicación me refiero a los medios masivos, comerciales, hegemónicos. Ya de por sí van a caer en la sobreinformación o infoxicación, porque básicamente entienden la comunicación como una actividad comercial y a la información como una mercancía y no como un servicio público. Y eso en tiempos de pandemia se nota muchísimo, porque necesitamos más medios que entiendan la comunicación como un servicio público para poder llegar a la población con las medidas de precaución, con las medidas de organización de la comunidad en el marco de un aislamiento social preventivo y obligatorio. Lo que sucede a veces es que hay tanta información de tantas aristas, todas mezcladas, sin jerarquizar, sin tener en claro cuáles son las fuentes en cada caso, y genera, digamos, muchísimo mareo, muchísima confusión en la población. Al comienzo de esta situación excepcional de aislamiento, el 19 de marzo, los diarios de todo el país salieron con la misma portada. Esta rezaba: "Al virus lo frenamos entre todos". Esta acción era parte de una campaña que buscaba viralizar la responsabilidad bajo el hashtag Somos Responsables. Difícil creer en la responsabilidad informativa de ciertas empresas vinculadas a monopolios mediáticos dedicados a implantar temas en las agendas, sacándolos de contexto y omitiendo responsabilidades. Medios del miedo que a menudo criminalizan la protesta social, segundean negocios millonarios como las fumigaciones con agrotóxicos o la megaminería, o niegan directamente el terrorismo de Estado, hoy nos dicen quédate en tu casa. Para que el cumplimiento de esta consigna sea efectivo, apelan a no reflejar las situaciones donde, como hace un rato nos contaba Karina Leguizamón, no salir a la calle significa no tener para comer. Letras mayúsculas, fondo rojo, para contar el número de infectados, pero también para decir que las fuerzas de seguridad, con sus operativos y controles, están para cuidarnos. Para viralizar la responsabilidad, los medios de comunicación nos invitan a ponernos la gorra. Van a tener que quedarse obligatoriamente en cuarentena y ya no por su propia voluntad, porque si no habrá sanciones legales para ellos. Cualquier persona que esté violando las normas que el Estado impuso a través del decreto de la resolución está también generando una situación en la cual se puede propagar el contagio de manera compulsiva. Se llama por un teléfono al 134 y ¿qué pasa? Bueno, ayer estalló ese 134, hubo muchísimos llamados. Ahora, evidentemente hoy la flagrancia es muy simple de comprobar. Un teléfono celular, saco la foto y listo. O si yo toco un timbre de alguien que tiene que estar a la casa y ese no está en la casa. Pasó en un colectivo de la línea 67, las imágenes son tremendas, porque vas a ver a una mujer que tiene síntomas, que venía tosiendo, pero que no quiere que la policía termine por llevar a cabo el protocolo. Hay gritos, hay empujones. En uno de sus reportes, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, CORREPI, explica que en los barrios populares la cuarentena se impone a los tiros. Son más de 33.000 las personas detenidas por incumplir el aislamiento y supera el 500.000 la cantidad de causas penales iniciadas por el mismo motivo, pero con soltura relativamente inmediata. Es que la consigna quédate en casa, dice CORREPI, es viable para quienes disponen por lo pronto de una casa y otros recursos, mientras es impracticable para las barriadas en las que la pobreza y la desocupación son una constante desde hace años.
Por eso nos preguntamos, ¿cómo hacer para que esta sobreexposición a la información no nos afecte y para que nuestras prácticas comunicacionales contribuyan a un cuidado verdadero, un cuidado propio y colectivo? Esto es lo que nos dice Luciana Mignoli al respecto. A mí me parece que es importante que las audiencias también estemos activas, no solo en el momento de estar en contacto con un contenido periodístico, sino también, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp, que hoy es una aplicación que la usa una enorme cantidad de la población y que por ahí circulan audios que son mentira, videos que no tienen firma, recomendaciones que terminan haciendo que la gente que haga preparaciones de alcohol, que la gente termina, aumentan las consultas por quemaduras, circula un montón de información y me parece que es importante que las audiencias estemos bien adiestradas para poder intervenir en esos grupos y decir, no, mirá, ese audio no dice la persona cómo se llama dentro del audio, debe ser mentira, no lo circulemos, no escuchar todos los audios que nos mandan, esos que tienen el doble reenviado porque se reenvió. Por supuesto que hay información valiosa algunas veces, pero esas informaciones valiosas en general están en reservorios donde los podemos ir a buscar, en la página del Ministerio de Salud de la Nación, en la página de la Casa Rosada, en los medios de comunicación en los cuales confiamos, en las organizaciones sociales en las que confiamos, en las sociedades científicas. Así que me parece que es más importante que las audiencias estén activas a la hora de buscar información y no que se queden pasivas sentadas recibiendo horas y horas y horas de noticias que lo único que hacen es agrandar la sensación de inseguridad o de miedo, confundir las medidas que tienen que llevar adelante y también entendiendo a la audiencia como una manera absolutamente pasiva. Yo creo que las audiencias pueden tomar decisiones en relación a la información. Mi recomendación, absolutamente personal, como periodista y como trabajadora del Ministerio de Salud de la Nación, es mirar si quieren un poco de noticiero, no ver más allá de las 9 de la noche, las personas que no trabajan de noche y que quieren conciliar el sueño. Es muy importante dejar la noticia unas cuantas horas antes de intentar conciliar el sueño para no quedar con enganche con esas temáticas. Lo mismo con el celular, largarlo, no estar todo el tiempo en todos los grupos pasando información, sino decidir en qué momentos del día me voy a informar. Elegir las fuentes de información, participar activamente para desarticular las cadenas falsas de información, que lo único que hacen es exponernos más y sobre todo ser solidarias y solidarios con las personas que tenemos cerca, acercándole información confiable, segura y científica. Dicen que son tiempos de emergencia. En nuestros barrios algo de eso sabemos, por eso es importante que nos cuidemos entre todos, también construyendo nuestros propios medios. Seguimos con los ojos y los oídos bien abiertos para no acostumbrarnos a la desinformación ni a la sobreinformación, hasta que el derecho a la comunicación se haga costumbre. Nos volvemos a escuchar pronto. Hasta la próxima. Hablas de progreso, si querés meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. Ningún pibe nace chorro y te lo voy a explicar. La niñez está en peligro, la tenemos que salvar. No en la calle, en la escuela se tienen que quedar. Si no hay padres que los cuiden, necesitan un hogar. Al policía corrupto no le importa matar. Los jueces por billetes se pueden comprar. Con la droga y la violencia les gusta traficar. Nos trajeron el problema y nos quieren encerrar. ¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si querés meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. ¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si querés meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. No tener un futuro, eso es la inseguridad y es un grave problema. Te lo pusiste a pensar o solamente repetías todo lo que escuchabas y tus propias decisiones cuando las tomabas. La radio, televisión siempre conectada. ¿Quiénes son los dueños de la antena que hipnotizaba? ¿Quiénes son los dueños de la fábrica de balas? ¿Quiénes necesitan muerte para que haya paga? ¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si querés meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio
nada en la cabeza. ¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si querés meter a los menores presos, brindarle ayuda al barrio no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. Conozco gente que hace escuelas, gente solidaria que fue así toda su vida. Una sociedad humana y más justa es la salida. Y conozco gente que pide más policía. Muchas cárceles privadas van a edificar y ahí te quieren ver metido para poder lucrar. Con la muerte y la ignorancia les gusta traficar. Nos trajeron el problema y nos quieren encerrar. Esa lica K4G. Hablas de progreso, si querés meter a los menores presos, brindarle ayuda al barrio no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. ¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si querés meter a los menores presos, brindarle ayuda al barrio no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. Ella es militante feminista del conurbano, fue piquetera, definición de la que siente orgullo al presentarse. Gran fotógrafa de los tiempos en que el rollo Cienaza de 36 era un tesoro que había que administrar y estar atenta al momento preciso para el disparo. Ella lo lograba. Puedes encontrarla en cada marcha que reclame los derechos humanos en sentido amplio. Es integrante de la Asamblea Feminista Conurbana Noroeste. Es integrante de la Asamblea No al Cierre de las Salas. Fue parte fundadora de la Asamblea del Viva Nos Queremos de José C. Paz. Cuando digamos de quién se trata esta vez, seguramente habrá una suave exclamación cariñosa. Hoy tenemos la alegría de conversar y compartir con Elsa Basterra. En diciembre de 2019, Elsa viaja a Colombia a visitar al hijo de Juan Carlos, su pareja, que vive en la ciudad de Cali con su compañera y su hijita. Permanecerá allí por varios meses, sabiendo de su ser inquieta y decidida en lo que refiere al activismo, particularmente feminista, y que estuvo allá para el 8M, le preguntamos por la experiencia y el cómo se fue incorporando y cómo fue aceptada por las diferentes agrupaciones militantes, desde universitarias a barriales, ya que no faltaron los momentos en que fue observada con recelo o con desconfianza. Te diré que cuando llegó el mes de febrero, yo ya no toleraba más el estar acá en Colombia, me agarró mucha angustia, quería volverme. Fue imposible porque había que pagar el viaje de vuelta, me tuve que indudablemente hacer la idea que iba a quedarme acá todo este tiempo hasta abril, que se suponía que viajábamos ahora en abril, ¿no? Ahí dije, no, viene el 8 de marzo, me tengo que conectar con algunas mujeres, ver cómo es acá. Le pregunté a Jimena, la compañera de Joaquín, el hijo de Juan Carlos. Primero nos fuimos a un recital. Ahí ya vi toda la onda, cómo venía, con la parte de Labia Yala, en un recital que había muchas negras, que las vi con mucha fuerza, una cosa terrible en un parque que tienen. Digo, no, yo me tengo que comunicar con estas mujeres. A ver, el 8 hablo con esta chica y encuentra un lugar en un café que se van a reunir un grupo. La cuestión que la primera reunión la tuve ahí, me presenté, ahí había mujeres de varias organizaciones, sobre todo sindicales, se veía bastante polenta. Y bueno, naturalmente yo me presenté, pero
dejé muy en claro que yo estaba ahí como por las circunstancias, no, nada más. Yo no iba a pretender ni siquiera poner una idea mía, ni si veía bien o mal lo que podían hacer ellas, ¿no? Lo único que sugerí, que nos sentemos en redondo, como hacemos nosotras en Argentina, y fue una sugerencia que enseguida aprendió, porque al principio era como que había un escritorio y las demás y estaban como mirando el escritorio. Enseguida aprendió eso del redondito. Después no me metí prácticamente en nada porque eran cosas muy propias. Hablaban de la violencia. En esa reunión no se habló del derecho al aborto ni nada. Se habló de la violencia, ejercían los trabajos también, el desnivel económico entre las mujeres y los varones, o sea que con un mismo trabajo ganaban mucho menos las mujeres. Fue por ahí el asunto. Con mucho cuidado del proceso de las compañeras colombianas, se involucró y fue imprimiendo su sello militante que puede ubicar la necesidad dada su gran sensibilidad. Y así fue que confeccionó pañuelos verdes para repartir en la marcha. Vi unos carteles en uno de los pabellones donde hablaban de una reunión de mujeres por el 8M, ¿no? Fui después a la universidad para esa reunión y ahí me encontré todas chicas muy jóvenes que no estaban muy expertas en reuniones. Había un par que sería de algún partido, o sea que para ellas era contradictorio el 8M que digan que se hizo por el asunto de las trabajadoras que quemaron, que después como fue, para mí era del PC, si existe el PC, porque ellas lo que resaltaban era las cosas que se lograron en Rusia cuando empieza el comunismo, las mujeres las cosas que logran, que el 8M era por aquella asamblea donde se declara que va a ser la fecha declarada Día Internacional de la Mujer. Ellas tenían un problema muy grave en la universidad y diría que había como decir que le molestaba un poco, me parece, alguna que yo estuviera, porque era la única persona grande. Estaban hablando de algo que todas sabemos lo que pasa en esta universidad y en otras universidades. Entre tanto, de paso y cañazo, sí se comprometieron a ponerse de acuerdo con otras universidades. Como si estuviera en el Puente Pueyrredón o en la Plaza de San Miguel, se colocó su pañuelo y marchó gritando por el aborto legal. Y ni una menos, vivas nos queremos. En uno de los puentes que hay por ahí, de los tantos puentes que hay, que fue bastante difícil, porque tienen como nombres, ese era el Puente del Chorizo, y nadie lo conocía como Puente del Chorizo. Bueno, al fin y al cabo llegué. Bueno, ahí fue una jornada, hice pañuelos verdes, se los llevé para que los imprimieran, porque estaban haciendo las impresiones. Así que, bueno, esa fue mi actividad. También hice algunos volantes. Eso fue el día 8. El día 8 las repartí, esos volantes, en los diferentes grupos, como para que después pudieran sacar materiales de ahí para trabajar los temas en las barriadas. Porque eso es lo que yo les decía, que lo que tenía que hacer para hacerse más visible era ir a las barriadas y empezar a hablar los temas esos en las barriadas. Porque, claro, son como grupos medio cerraditos, digamos, porque se hizo un campamento al estilo como hacemos, digamos, las mujeres, como vamos al encuentro de mujeres, y de ahí se partía a la marcha al día siguiente. O sea, el campamento se hizo el día 7, a la mañana ya se arrancaba para la marcha. Así que, bueno, estuve en el campamento un ratito nada más, como para ver de qué se trataba. Había también algunas chicas que habían venido de Chile. Para ellas todo esto que pasó en Chile fue muy importante, digamos, en la cabeza de estas
muchachas colombianas. Elsa hace referencia a los acuerdos de paz y nos explica que son un pacto del gobierno con la guerrilla para que se termine con los enfrentamientos. Y si bien cesó el fuego, permanece la lucha de intereses. Fueron 3 días muy intensas las diferentes actividades que se hizo en la región, ¿no? Los acuerdos de paz tienen mucho que ver acá también, metido todo esto de la política con los acuerdos de paz. En esos días también te atacan a una profesora, que por suerte no la mataron, se la atacaron adentro de su casa. Así está el asunto embromado por estos lados, ¿no? Si volvemos al 8, el 8 fue muy, muy hermoso, fue la marcha esa que anduvimos por un montón de barrios, no sé cómo pude bancarme eso, no la hice completa, pero bueno, fue muy movida, uno se daba cuenta lo mal que le caían a muchos varones, pasamos por la iglesia y le hicimos los cantitos y todo eso, fue muy movilizante para mí el 8 de marzo. Los tiempos de pandemia la sorprenden en Colombia y los sentimientos se agitan. Y bueno, en lo personal también empecé problemas de salud con Juan Carlos y después aparece todo esto de la pandemia. Yo no seguí comunicándome dentro de la articulación, nada más que por alguna cosita que les mandaba nada más. A mí me pegó muy duro esto de... Pasé por todas las situaciones, desde la bronca y decir, no, ¿cómo? Hasta entender lo que realmente era algo muy grave, tener todo lo que tuve por la salud de Juan Carlos y ahora tratar de adaptarme. Estoy así como, sí, metida en la casa, sueño con volver. Sí, sueño con volver. Ahora nos dieron fecha el 1 de mayo de vuelo. De cualquier manera, algo que nos da cierta seguridad es que estamos en la embajada argentina, estamos como prioridad por personas mayores, somos con problemas de salud y que no tenemos seguro médico. Así que bueno, esperemos vernos en aquel entonces, en los primeros días de mayo, compañeras. De alguna manera uno trata de motivarse, desde ya que extraño una barbaridad, tratar de ver por dónde va la cabeza, por otros lados, más amorosos, digamos, con la familia lejana, con ustedes, las amistades, las amigas queridas del alma, tanta gente, ¿no? Hermosa, que tengo conocida en la vida, ¿no? Las quiero mucho, los quiero a todos y bueno, ya nos veremos. Besito. Chao. Hasta la próxima. Y acá te esperamos, compañera, para que vuelvas a tus calles y grupas y a recordar aquella experiencia en lugares tan distintos de geografía como de procesos de empoderamiento y sororidades. No somos especiales. Especiales son las pizzas. ¿Capacidades diferentes? No somos botellas. Capacidades diferentes tenemos todos. Somos Glicas. Hola a todos, soy Rocío Aguilar y en la columna disca de hoy vamos a hablar sobre el espectro autista, especialmente porque el 2 de abril es el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. Esta fecha fue establecida en 2007 por la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de generar acciones que motiven a reflexionar sobre el autismo, también para promover actividades de difusión sobre la importancia del diagnóstico precoz, la intervención temprana y la inclusión social de todas las niñas, adolescentes y adultos con algún trastorno del espectro autista. Según la Asociación Argentina de Pediatría, el autismo es una condición que afecta el desarrollo de niñas en las áreas de la comunicación, la interacción social y la conducta. Pero más allá de las definiciones, considero que es importante que las personas con discapacidad, nuestros familiares y allegados, podamos comunicar nuestras experiencias. Por eso contamos con el testimonio de Jimena Grenier, integrante de la Red Federal TGD Padres TEA.
Hola, mi nombre es Jimena, soy mamá de Juan Manuel, un nene de 4 años que fue diagnosticado dentro del espectro autista. Junto con otras familias, hace algún tiempo atrás decidimos autoconvocarnos, juntarnos, colectivizar de alguna manera nuestra lucha, nuestras necesidades y conformamos una red federal de familias TEA que lo que buscan es visibilizar la cuestión del autismo, ponerle voz a muchos de nuestros niños, niñas, niñes que quizás no han desarrollado un lenguaje verbal, luchar por sus derechos en cuanto a la salud, a la educación, a llevar adelante una vida con autonomía, con dignidad, como cualquier otro niño, niña y niñe, acompañarlos en este camino. Y bueno, para eso creemos que lo mejor es hacerlo de forma colectiva, ¿no? Bueno, contarles un poco también que el autismo es una condición neurobiológica, no tiene que ver con la cultura, si bien las causas aún son desconocidas, sí se sabe esto, ¿no? Que es una condición que responde a la neurodiversidad, ¿no? Así como hay diversidad de seres humanos en diferentes dimensiones, aspectos de la vida, bueno, también somos seres neurodiversos y el autismo supone eso, ¿no? Una condición neurodiversa que afecta a algunas cuestiones como la vinculación con los otros, ¿no? La interacción social, y por el otro lado hay una cuestión de la percepción sensorial que también hace que muchas veces se dificulte esta interacción, ¿no? Básicamente el autismo muchas veces, o en muchos niños o niñas dentro del espectro autista, presentan una hipersensibilidad, a veces es auditiva, visual, táctil, que hace que perciban el mundo y la realidad que los rodea de una manera muy diferente a lo que las personas que no tenemos autismo lo hacemos. Por eso es tan importante practicar la empatía y tratar de pensar cómo ellos y ellas perciben el mundo, ¿no? Jimena nos comparte su experiencia sobre la inclusión de su hijo en el ámbito escolar. Con respecto a la educación, bueno, Juan Manuel en particular tuvo una experiencia, hoy vive una experiencia súper amorosa de inclusión. La escuela en donde él va es una escuela cooperativa muy chiquita que trabaja muy bien, conteniéndolo, apoyándonos a nosotros como familia, a él por sobre todo. Va con un acompañante terapéutico que facilita enormemente su inclusión, pero también es real que hemos transitado otras experiencias muy frustrantes de vulneración de derechos, donde nos han cerrado las puertas cuando se enteraron que Juanma tenía autismo, y compartimos esas experiencias con otras familias en donde no encuentran una escuela o directamente también les cierran las puertas, aún sabiendo que hay un marco normativo que sostiene que la inclusión comienza desde el momento de la matriculación y que las escuelas deben generar proyectos de inclusión que permitan dar los apoyos necesarios para que esas barreras, tanto simbólicas como materiales, desaparezcan. Jimena Grenier también nos habla sobre el sistema de salud y las políticas públicas para la detección temprana del espectro autista. Con respecto al espacio de la salud, bueno, también, ¿no? Esta convención que mencionaba de las personas con discapacidad y sus derechos sostiene que todos los tratamientos deben ser 100% gratuitos y garantizados por parte de los estados. Hablamos de tratamientos que son muy costosos y que son fundamentales de desarrollar en todos los momentos de la vida, pero más aún en la primera infancia, donde el cerebro tiene mayores niveles de plasticidad y entonces es allí a donde hay más por hacer. Nos encontramos con todo tipo de vulneración de derechos, en general las obras sociales se niegan a cubrir los tratamientos, ponen obstáculos y eso genera una situación de mucho desgaste, de mucho dolor, de mucha injusticia, porque además los organismos que deberían controlar estas obras sociales miran para otro lado también, entonces se vuelve en una situación de profunda desigualdad, ¿no? Que desgasta y en muchos casos deja por fuera, ¿no? A los niños, a las niñas. Así que creo que es algo que el Estado debería rever con urgencia, ¿no? Esta cuestión de que las personas dentro del espectro autista puedan acceder a tratamientos de calidad con profesionales preparados, porque no todos los profesionales saben específicamente sobre esta condición. Por ejemplo, la forma de denominarlo ya no es más TGD, sino es TEA, o SEA, que es la condición del espectro autista, y justamente como su nombre lo dice es un espectro, con lo cual no hay 2, 3
tenés 4 niños con autismo que presenten las mismas características. Los tratamientos deben ser personalizados y centrados en el sujeto y no una cuestión de normalizar a las personas o dar un tratamiento general a todos. Otra de las cuestiones que deberían ser política pública es que si en los primeros años de vida es donde más se puede hacer para mejorar esa interacción social, para mejorar la inclusión del niño o la niña dentro del espectro autista en la sociedad, es necesario establecer políticas de concientización y políticas de prevención y detección temprana del autismo. Es en general entre el 1,5 años y 2 años de vida en donde el autismo puede comenzar a detectarse, y cuanto antes se pueda detectar y brindar herramientas a los cuidadores o cuidadoras, ¿no?, de esas infancias, mejor aún, ¿no? Estar alerta a determinadas señales que puede ser, no significa que lo sea en todos los casos, que puede ser que nos lleven a ese diagnóstico. Por ejemplo, que un niño evada la mirada, no mira a los ojos, no responda a su nombre, no desarrolla el lenguaje o incluso tienda a perderlo entre los 2 y los 3 años de vida. Bueno, todas estas son señales de alerta, que no significa que tenga la persona autismo, pero sí señales de alerta de hacer una consulta con un especialista para que pueda guiarnos, ¿no? Y hacer los análisis necesarios para poder llegar a un buen diagnóstico. Por último, Jimena nos da su punto de vista sobre los prejuicios que existen hacia el espectro autista y la importancia de la integración social. Con respecto a la vida en general, a veces es complicado, ¿no? Creo yo que por esta falta de información, por no saber, justamente por esta hipersensibilidad que presentan las infancias dentro del espectro autista, muchas veces cuando no logran poder regular tanta información que perciben, ¿no?, por esta hipersensibilidad auditiva. Imaginemos que nosotros percibimos los sonidos muy fuertes todos al mismo nivel, o colores muy estridentes y brillantes, como cuando uno sale del sol en pleno verano a las 2 de la tarde y el sol te encandila. Imaginemos todos esos estímulos juntos. Muchas veces, al no poder procesar semejante carga sensorial, estos niños comienzan a realizar un episodio de crisis que detona en llanto, en grito, en enojo, porque no lo pueden manifestar de otra manera. Y pensemos que muchos de ellos no han desarrollado un vocabulario o un lenguaje verbal, con lo cual la forma de manifestar su tristeza, su enojo, es a veces gritando, de la forma en que pueden. Y esto hace que mucha gente que no sabe o desconoce esta condición te mire como diciendo: tenés un hijo o una hija malcriado, maleducado, que no entiende, y esas miradas son muy fuertes y condenatorias, y los niños y las niñas, por sobre todo, lo perciben y lo entienden, y es muy feo comenzar a crecer en una sociedad que primero te juzga sin conocer efectivamente qué es lo que te está sucediendo internamente. Por eso es tan importante el 2 de abril y concientizar a la gente sobre esta cuestión de la neurodiversidad, y particularmente de las personas dentro del espectro autista, ver cómo es esa forma que tienen de percibir el mundo para poder colaborar de una manera más amorosa a su inserción en la sociedad. Como mencionamos antes, existe una red federal que nuclea a las familias TEA en cada distrito. Si querés saber más sobre este tema, podés encontrar esta red en Facebook como TGD Padres TEA. El placer es revolucionario. El placer es revolucionario. Pateando el patriarcado. Las histéricas somos lo máximo. Feministas alteradas en el tiempo. Somos lo máximo. Efemérides para recordar. Cómo me duele este mundo, Segismundo, la parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Cómo me duelen los pobres, cómo joden la miseria. Ahora sí que lo de menos es la histeria. Feministas alteradas en el tiempo. ¿Qué tal, queridos oyentes? Por aquí, la Cata. A 2 semanas del inicio de este periodo de aislamiento, sinceramente, ya no me río tanto ni pienso en lo provechoso que puede llegar a ser el tiempo en casa. Para quienes vivimos en espacios pequeños y sin patio, la vida de encierro es un tanto asfixiante. Sin embargo, y como saben radioescuchas que se comprometen con múltiples causas, lo que nos salva son las redes, el trabajo codo a codo. Por eso acá estamos, sosteniendo los lugares que supimos ganar y sin dar ni un paso atrás.
En otra columna, Rocío nos cuenta que el 2 de abril es el Día Mundial de la Conciencia sobre el Autismo. Personalmente me gustan esas efemérides. Creo que catalogan dentro de lo que hace tiempo vengo pensando como fechas importantes desde la perspectiva de la educación sexual integral. A esta altura ya saben que soy educadora, además de feminista, y creo que la idea de construir una mirada inclusiva en las instituciones educativas tiene que atravesarlo todo. Es por eso que hoy les propongo que revisemos juntos el material que recientemente compartió el Ministerio de Educación de la Nación a través de su portal edu.ar. El género de la patria. Sí, la palabra patria a muchos nos da escalofríos, pero ese es el título a partir del cual se nos propone abordar las efemérides escolares desde una mirada de género. Y nos dicen: las efemérides son parte de la vida escolar, una práctica que en sus orígenes estuvo destinada principalmente a construir pertenencia nacional. El calendario de las fechas patrias fue un dispositivo para que varones y mujeres de las más variadas procedencias se sintieran parte de este nosotros, de ese nosotras, llamado Argentina. Desde la recuperación de la democracia en 1983 hasta la actualidad, las efemérides han sido objeto de críticas de todo tipo. Se dijo que conformaron un imaginario nacional autoritario, que cristalizaron sentidos sobre el pasado, que desalentaron el ejercicio de una ciudadanía crítica. Y hoy agregamos que, además, construyeron una patria que solo tenía rostro de varón. La pregunta por el género de la patria convoca a reflexionar sobre el lugar de las mujeres y habilita otras preguntas. Por ejemplo, sobre el papel histórico de otros colectivos silenciados, como el trans, o sobre las relaciones entre ciertos mandatos de la masculinidad, como la virilidad y el coraje, y la noción misma de patria. Me encanta, suena bien, ¿no? ¿Se logrará? Al parecer irán publicando los materiales a medida que avancen lo que se denominan efemérides escolares. Y no, ni soñemos aún con esa mirada inclusiva de la que hablamos al principio. La propuesta del Ministerio de Educación de la Nación nos invita a ver el lugar de las mujeres en las dos primeras fechas que significarían un acto escolar: el Día de la Memoria y el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas. Esta segunda fecha, la que nos compromete esta semana, se desarrolla bajo el título 2 de abril y género, veteranas, una historia silenciada. Y nos informa respondiendo a las preguntas: ¿qué pasó el 2 de abril? ¿Quiénes son las mujeres veteranas? Y más que aclarar, me parece que confunde. Se sigue asociando que la idea de hablar de género es hablar solo de mujeres. Bajo ese título nos cuentan que en 2012 una resolución del Ministerio de Defensa reconoció las actuaciones de algunas de las involucradas en la guerra y la afilió históricamente con Manuela Pedraza y Juana Zurduy. Y aunque 38 años después de la guerra podemos decir que el enunciado "las Malvinas son argentinas" resultó una construcción colectiva en el que las mujeres argentinas tuvieron un rol destacado, no existió modificación en la denominación de la fecha conmemorativa, ni se problematizan los mandatos de masculinidad hegemónicos a los que se hace referencia en cada nuevo 2 de abril, ni a la noción de patria, que tampoco aparece en las reflexiones. Sin duda, visibilizar que otras identidades no masculinas existimos en todos los procesos y hechos históricos es un paso importante. Pero si realmente el objetivo es profundizar el nexo entre efemérides y democracia, necesariamente tienen que existir otras preguntas, así como también otras fechas relevantes para la construcción de lo común, del nosotres. Y desde aquí me pregunto y les pregunto, queridos oyentes, ¿qué otros hechos relevantes sucedieron en abril y nos ayudarían a la reconstrucción de la historia de las mujeres y disidencias? Yo estuve tomando algunas notas, les cuento. El 8 de abril de 1973, en Perú, se realizaba la primera manifestación feminista en protesta contra los concursos de belleza, titulada por un diario limeño como La Rebelión de las Brujas. Y unos años después, el 20 de abril de 1977, se fundaba en Argentina la Asociación Madres de Plaza de Mayo, para exigir la aparición con vida de sus hijas e hijos víctimas del terrorismo de Estado. Pensemos un poco más. ¿Algunos nacimientos importantes? Claro que sí. Una pionera feminista que nació 1 de abril a mediados del siglo XVIII fue Mary Wollstonecraft, y en sus escritos filosóficos se destaca su reivindicación a los derechos de las mujeres, en una Europa que gritaba libertad, igualdad y fraternidad únicamente para los varones. Más de 100 años después, hacia fines del siglo XIX, un 7 de abril, nació Gabriela Mistral, la poetisa feminista y pedagoga chilena que le ha dado nombre a tantas escuelas.
Y al año siguiente, el 8 de abril de 1890, nació también Victoria Ocampo, la primera mujer en integrar la Academia Argentina de Letras, rompiendo con la tradición misógina de esa institución. Otra escritora feminista que nació en abril fue la poetisa Alejandra Pizarnik, el día 29 en el Buenos Aires del año 1936. Pero no solo los nacimientos se transforman en efemérides, hay muertes que reivindican luchas que aún están vigentes. El inicio del movimiento de desocupades y piquetero en nuestro país está marcado por la muerte de Teresa Rodríguez en Cutralcó, Neuquén, el 12 de abril de 1997. Fue asesinada de un balazo policial, producto de la represión estatal. Por otro lado, si bien Argentina se convirtió en pionera mundial en la lucha contra la trata de personas al sancionar la Ley Palacios en 1913, este tema tomó relevancia social a partir de la desaparición de Marita Verón, el 3 de abril del 2002, y a la incansable lucha de su madre, Susana Trimarco, que en la búsqueda de su hija logró liberar a muchísimas mujeres de la explotación sexual, pero a la vez visibilizó la trama del crimen organizado presionando al Estado a tomar cartas en el asunto. ¿Qué otras referencias importantes podrían marcar nuestras historias desobedientes, mis querides? Nos seguimos pensando enredadas y en manada, porque la violencia machista es la principal pandemia de nuestros días. Desde acá, en cuarentena, La Cata. Abrazo sonoro para todas ustedes, luchadoras de ayer, hoy y siempre. Siempre supe que no hay tierra de Dios. Esta tierra es de las dos, de indígenas y de marginales. Esta tierra es de mi hijo, el paganismo, el erotismo salvaje. Esta rebelión que ahora viene hacia mí, yo la voy a recibir entre mis piernas que ahora tiemblan y arden. Yo la voy a recibir con este fuego para poder amarte.
poder amarte. Yo la voy a recibir con este fuego para poder amarte. Yo la voy a recibir con este fuego para poder amarte.